Hola amigos, la reflexión de hoy la he titulado Mar Adentro y está basada en un sueño que tuve. En una ocasión yo soñé que estaba sentada al borde de un estanque y tenía los pies sumergidos en el agua. Era un agua transparente y parecía como si tuviese el azul del cielo reflejado. Yo me sentía comodísima y disfrutaba de esas aguas. De pronto me levanté y cuando me levanté vi que el estanque comenzó a extenderse de tal manera que ya no era un estanque, era un mar extenso que estaba sobre mí, que iba hacia el frente y cubría hacia todos los lados. Yo me quedé maravillada de las aguas transparentes que veía. Entonces volví a sentarme y cuando me senté, escuché estas palabras. Estas son las aguas de mi palabra. Y definitivamente, cuando desperté, entendí que el Señor me había hablado. Me estaba diciendo algo importantísimo acerca de su palabra. Cuando el Señor Jesús fue a limpiar los pies de sus discípulos, en un acto tremendo de humildad y de servicio, Pedro no quiso dejarse lavar los pies. Entonces, Pedro le dijo al Señor, Señor, tú nos limpias los pies. Y no quiso que el Señor le limpiara. Entonces, el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no podrás ser limpio, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, no solamente los pies, lávame completo, lávame la cabeza. Y el Señor le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De manera que la palabra tiene esa connotación como de limpieza, de aguas. Y es cierto que nosotros, los creyentes, nos deleitamos en la palabra del Señor. Bueno, así debiera ser. Y vamos a ella y la leemos y buscamos, a veces estamos pidiéndole dirección al Señor sobre algo, tenemos que tomar decisiones, queremos saber asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra vida y vamos a la palabra buscando esa dirección. Pero si miramos bien esta ilustración de las aguas, nos podremos dar cuenta que hay hermanos que están siempre en la orilla, sus pies sumergidos en el agua, y disfrutan de tener sus pies sumergidos en el agua. Lo disfrutan, pero no van más allá. Hay ese espacio de conformidad en el que allí se sienten bien, disfrutan lo que tienen y lo que saben, y eso es suficiente para ellos. Me recuerda que el profeta Ezequiel tuvo una visión en el que veía unas aguas que salían del umbral de la casa de Dios. Y él explicaba, de acuerdo a su visión, que cuando él se adentraba en las aguas le llegaban a los tobillos. Pero luego seguía caminando y las aguas le llegaban a las rodillas. Seguía entrando a las aguas y de pronto veía que las aguas ya estaban en sus lomos, o sea, en su cintura. Pero quiso seguir adentro y cuando iba dentro de esas aguas que salían de la casa de Dios, dice que eran tan profundas que tenían que pasarse nadando. Y entonces, eso lo uno a mi sueño y me ayuda a entender que hay personas que están en las aguas de la palabra del Señor, en la orilla, disfrutando lo que tienen en la orilla. Pero el Señor nos lleva a nosotros a desear adentrarnos en las profundidades de la palabra del Señor. Allí, en la palabra, hay una inmensidad de revelación, de verdad de Dios.
de cosas que Dios nos habla acerca de Él, para que le conozcamos mejor. A medida que más vamos entrando en el estudio de la palabra y disfrutando de ese estudio, entonces vamos teniendo una visión más amplia de quién es nuestro Dios, de qué cosas Él nos ha prometido, de cuáles son los tesoros que nosotros poseemos en Él. Cuando yo me levanté y vi que ese estanque era más que un estanque y que se extendía hasta donde mis ojos podían ver en una inmensidad de mar transparente y precioso, me deja ver a mí, si el Señor me dice que son las aguas de su palabra, que hay mucho más al frente de mí que el Señor quiere que yo entre a mirar, a buscar, a escudriñar. Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que entrar a la palabra. ¿Y qué es entrar a la palabra? ¿Es leerme 10 capítulos todos los días? ¿Qué es entrar? Escudriñar es buscar, es investigar. Es querer ir más allá de lo obvio, de lo que está frente a mis ojos. ¿Qué otra cosa puede estar diciendo aquí el Señor? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué el pueblo de Israel actuó de esta manera? ¿Por qué David, siendo rey ungido, tuvo que esperar tantos años para llegar al trono? Ese por qué, amados, ese es el que nos ayuda a querer indagar, a querer buscar, y el Señor quiere que lo hagamos. Hay probablemente hermanos que han salido de la orilla y ya el agua le llega a las rodillas, están entrando, saliendo del estanque, entrando a las aguas. Pero ocurre un fenómeno de conformidad que les deja allí, que entienden que eso es suficiente, que el estudio profundo de la escritura es para los pastores, para los teólogos, para los eruditos, y se pierden un manantial tan precioso de verdades que Dios ha querido revelar, pero Dios no ha querido revelarla para algunos. Dios ha querido revelar lo que está en las escrituras para todos sus hijos. El Espíritu de Dios ha sido dado a todos sus hijos. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Por lo tanto, cada creyente es capacitado por el Espíritu Santo para profundizar en las aguas de la palabra. No podemos pensar que adquirir conocimiento de la palabra del Señor es dado solo a algunos. Cuando nosotros no solo tenemos la intención, sino el deseo profundo de conocer a Dios, de querer saber más de Él. Cuando vamos a la palabra y tomamos un tiempo, no lo hacemos cuando ya nos vamos a acostar a dormir, déjame leer un salmo. Cuando tomamos un tiempo y nos sentamos con las escrituras y nos organizamos, nos estructuramos y le decimos al Señor: Señor, quiero aprender acerca de tu amor. Quiero ir más allá de lo que me ha sido dicho. Yo quiero saber más maneras, formas en las que tu amor se expresa hacia mí. Y lo comienzo a buscar. Y me comienzo a ir a un pasaje y luego me voy a otro. Voy al Antiguo Testamento, luego me voy al Nuevo. Veo la vida de tal persona que veo que ama al Señor. Veo a la vida de tal persona que veo que aún amando a Dios y confesándolo, comete pecado. Y cómo Dios obra en ese deseo del alma de ser perdonado, cómo Dios perdona, y me voy adentrando y voy conociendo. Y a medida que voy indagando, más cuenta me voy dando que todavía no sé lo que debo saber. La palabra del Señor dice que el que se cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Eso significa que en el cristiano debe haber sed
hambre de la palabra del Señor. Debemos ser personas que no nos conformamos. El Señor está con nosotros y nos ha revelado lo que Él quiere que sepamos de Él. ¿Dónde nos lo ha revelado? Bueno, en la naturaleza. La naturaleza expresa la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿saben qué? En la palabra de Dios, nosotros no solo vemos el poder y la gloria de Dios en la creación, nosotros vamos allí a ver el pensamiento de Dios, los sentimientos de Dios, las reacciones, las actitudes. La palabra es un retrato de nuestro Dios. Y el Señor quiere que no solamente estemos chapoleteando en la orilla. Claro, en la vida cristiana hay un paso normal de lo menos a lo más. Hoy conocíamos así y luego vamos a conocer más, y eso es natural, es de la manera como se da. Lo que no es natural es que teniendo tiempo en el Señor, estemos todavía sentados con los pies sumergidos en el estanque, sin disfrutar del mar extenso de aguas que tenemos delante de nosotros en la palabra de Dios. Así que, amados, les cuento esta experiencia para que ores al Señor y le digas: Señor, he estado conforme, he estado en la orilla, pero quiero ir más allá. Necesito que tu Espíritu Santo opere en mí ese deseo profundo de conocerte, de ir a la palabra, de aprender de ti. Tú me has dicho que tu Espíritu Santo me va a enseñar, me va a guiar a toda verdad. Quiero que tu Espíritu me enseñe. Entonces toma acción, manos a la obra y di: Señor, voy a navegar en tus aguas. El Señor te bendiga, amado, y ojalá que todos nosotros, incluyéndome a mí, cada día querramos seguir entrando a las aguas de la palabra del Señor. Les recuerdo que mis libros están en amazon.com. Allí hay 5 libros que he publicado y que en alguna manera quisiera que puedas pedirlos, porque no solamente podrían ser de bendición para ti, sino que lo podrías también regalar y ser de bendición para otras personas. Es la manera como vamos nosotros sembrando la semilla y alumbrando a este mundo. El Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.